En los últimos años aprendimos a reconocer la importancia de la salud mental. Antes se pensaba que consultar a un psicólogo era para personas enfermas, que realmente estaban muy mal. Ahora sabemos que asistir con un psicoterapeuta no solamente es bueno cuando estás pasando por un mal momento, sino también cuando quieres estar mejor. Según la Asociación Americana de Psicología, la psicoterapia se puede definir como un tratamiento de colaboración entre un individuo y un psicólogo. El psicoterapeuta utiliza procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y más efectivos. La psicoterapia se basa en la interacción regular con el paciente. Su principal objetivo es ayudar a la persona a modificar sus pensamientos y conductas para salir adelante en la vida cotidiana. Terapia psicoanalítica, conductivo-conductual o humanista. ¿Cuántos tipos de terapia existen o cómo puedo saber cuál es la más adecuada para mí? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre cómo elegir una terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a Diálogos en Confianza el día de hoy. Yo soy Cristina Jauregui. Ya viste, vamos a hablar de este tema que es muy interesante, cómo elegir una terapia. No solamente es interesante, es muy importante. Y para poder saber cómo elegir una terapia, lo que necesitamos es información. Necesitamos conocer las diferentes corrientes que existen, que nos ofrecen este tipo de ayuda, entender qué es lo que cada una de ellas trabaja o aborda, y entonces una vez que entendemos todo y que tenemos toda esta información, ya nosotros podemos acercarnos a una que consideramos que sería la más adecuada para tratar el problema que nosotros queremos tratar. Así es que, bueno, pues el programa del día de hoy creo que va a ser muy importante para todos nosotros, para darnos luz y para entender cómo podemos acercarnos a este proceso de terapia. Sobre todo ahora que es tan importante saber que sí estamos en una crisis mundial de salud mental y emocional, sí estamos, lo han dicho todos lados, en todos lados del planeta lo han dicho, que es importantísimo atenderlo. A raíz de la pandemia nos quedó como una resaca con todo esto que tiene que ver con el encierro, los miedos y todas las emociones que tuvimos que enfrentar en ese momento. Así es que es importantísimo, importantísimo que atiendas tu salud mental y emocional. Y de eso se va a tratar el día de hoy. Mi queridísima Anaí, ¿cómo estás? Buenos días, mi Cris. Buenos días, familia. En Confianza, ya estamos en vivo en todas las plataformas. La verdad, Cris, no sé si sepas, pero la audiencia en redes sociales estaba muy entusiasmada de este programa, pero también de producción. Tenemos una compañera de trabajo, y no quiero balconearla aquí en vivo, pero me dijo, Nay, voy a estar súper atenta porque quiero empezar a tomar terapia, pero no sé por dónde empezar. O sea, no sé por dónde buscar, dónde iniciar. Entonces, creo que todas esas herramientas, así como ella, varios de ustedes van a tener durante este programa. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Claro que sí. Y bueno, les doy los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana. Ellas van a estar hoy con nosotros, Lía Vadillo, Magdalena Le, Jimena Rayachicas. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto tenerlas por aquí. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos como invitados a Ileana Ovalle. Ella es psicoanalista y terapeuta de pareja, es maestra en terapia familiar integral. Ileana, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, Anaí, igual a mis compañeros panelistas. Muy contenta, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. También está con nosotros Flavio Larrañaga. Él es especialista en desarrollo humano, es integrante del Centro de Intervención en Crisis. Flavio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Shoshana Turquía también está aquí con nosotros. Ella es terapeuta cognitivo-conductual por la Universidad Hebreica y el Feeling Good Institute de California. Shoshana, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes y con quienes nos escuchan. Sí, muy contenta. Interesantísimo el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar este tema y bueno, por supuesto, quiero recordarles que ya nos pueden llevar con ustedes en el bolsillo, en su bolsa, en su pantalón, en todos lados, porque tenemos esta aplicación que es muy importante que ustedes sepan, que se llama 11 Más.
ya la pueden bajar y ahí van a encontrar absolutamente todo lo que está pasando en Canal 11, todos los programas anteriores, estos, el mismo del día de hoy lo van a encontrar ahí, así es que no olviden llevarnos con ustedes a todos lados. Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio para ir abriendo un poco la conversación en este sentido de la pregunta que nos hacemos el día de hoy, ¿cómo elegir la terapia que necesito? Acompáñame a ver este testimonio. Yo por lo que acudí a un apoyo terapéutico fue debido a una enfermedad física que tuve de una cirugía y que me movió muchas cosas personales. Cualquier cosa me ponía ansiosa, era un autismo, una sudoración y yo sentía que no encontraba caminos, no encontraba soluciones a problemas a veces pues muy básicos. He estado en esta terapia, que la mía es la terapia gestal y humanista. Yo llegué por una recomendación. Ahí me informaron cómo se trabajaba en el aquí y en el ahora. En lo que tengo hoy en día, con eso es con lo que tengo que trabajar. Y sobre todo me brindaron mucha confianza, que era lo que yo quería encontrar. Me sentía yo insegura. Me ofrecieron pues comprensión, que era lo que yo quería. Yo me sentía incomprendida. En este camino que he recorrido, todavía corto, sé que me falta mucho, pero ha sido un gran avance en mi vida personal. Sobre todo, me he dado cuenta, aprendí a escucharme, a escuchar qué es lo que necesito. Para muchos pueden ser insignificantes, pero para mí son muy grandes. El confiar en mí, y se mueven muchas cosas, no solo en mí, al menos en el plano familiar. Yo he visto cambios reflejados en mis hijos, en mi esposo. El sentimiento que estuve cargando mucho tiempo fue el sentimiento de la culpa, pero ese sentimiento ha sido muy doloroso poderlo soltar, que aún sigo trabajando, pero que hoy estoy más, la entiendo mejor. Tuve que llegar a una crisis a lo mejor para encontrarla, pero si eso tenía que pasar, yo estoy feliz y sigo caminando y trabajando en mí. Pues muchísimas gracias, Alicia, por este testimonio. Qué importante escuchar su voz diciendo que, bueno, se va sintiendo mejor, que eligió esta forma de terapia y que ella sabe que es todavía un camino que tiene que recorrer, pero que está convencida de que está sintiendo los cambios. Muy importante, ¿no? Yo quisiera empezar preguntándoles, ¿por qué ir a terapia? Shoshana. Pues creo que lo primero que tenemos que ver es entender que hay 3 tipos de cambios en nuestras vidas, ¿no? Los cambios cíclicos, es decir, es primavera, verano, otoño, invierno y más o menos ya sabes qué ropa ponerte y cómo cuidarte la piel o qué comer, ¿no? Están los cambios evolutivos, como nos enseñaron en la primaria, ¿no? Naces, creces, te reproduces, pagas impuestos y te mueres. Y después los cambios, impuestos y te mueres. Y después los cambios disruptivos, ¿no? El más común de todos fue la pandemia, pero también que te corran del trabajo, que te corte tu pareja, que haya un accidente, en caso en el testimonio que haya una enfermedad. Y creo que tomar terapia lo que hace es ayudarnos a ampliar nuestra caja de herramientas para mostrarnos resilientes, es decir, que podamos afrontar esos problemas sin hacernos chiquitos, sin desvanecernos y atravesar los procesos que pueden ser de depresión, de ansiedad o de hábitos y mejorar nuestras relaciones. Importantísimo. ¿Tú qué dirías, Ileana? Pues yo creo, al escuchar a Alicia, este testimonio me gusta porque es como volver a colonizar tu cuerpo, ¿no? El poder reencontrarnos. Vamos a tener muchos cambios a lo largo de nuestra vida, inclusive el ir madurando, el ir cambiando. Ya tengo canitas, ya me salieron una llantita de más, pero seguir como habitando tu cuerpo en esta forma en la que puedas conectarte tanto con lo que te gusta como con lo que no te gusta. Y mencionó ella algo importantísimo que se trabaja siempre en todos los espacios terapéuticos, que sería este tema de la culpa, que es como una vocecita interna, ¿no? Que está siempre dialogando conmigo, siempre llevándome a algo incómodo, siempre llevándome como a, pues sí, a algo que me duele, que me lastima todavía más. Entonces, fíjate, hay una frase de Jacques Lacan que me gusta mucho que dice, soy donde no pienso. Es decir, todo esto que decías hace ratito, Shoshana, como de poder escucharnos en otros espacios, ¿no? Cuidar tanto la yoga, la meditación, en diferentes sentidos, que lo que nos invitan es a callar un poco esa voz para poder realmente llegar al núcleo y escucharnos,
para tener nuevas maneras de afrontar las vicisitudes de la vida. Puede ser la pandemia, puede ser este tema de una operación, algo, ¿no? Tengo un duelo porque algo que de mi cuerpo que estaba de una forma, hoy está de otra y enfrento nuevos retos, pero más que nada sería no esto fáctico que sucede, sino cómo yo puedo con ello, cómo es que yo me estoy posicionando frente a estas nuevas circunstancias. Entonces yo estoy de acuerdo con Shoshana, que lo que tenemos que hacer es ampliar esta caja de herramientas. De pronto lo que hace el terapeuta es poder brindar un buen espejo y una buena escucha para que yo encuentre la manera, ¿no?, de salir de ahí de una mejor forma. No sin dolor, no sin sufrimiento, pero sí con una nueva posibilidad de enfrentarme a ello. Importantísimo. Ahorita vamos a ver qué te refieres con dolor y sufrimiento, pero quiero ver con Flavio, ¿tú qué opinas de por qué es importante ir a terapia? Mira, siempre vamos a tener como seres humanos y medio ambiente y la sociedad vamos a tener eventos que podemos o no controlar. Entonces nosotros relacionamos siempre eventos radicales en los que no puedo yo hacer nada y el evento se sucede. Y ese evento que se sucede va a tener consecuencias inmediatamente en mi relación con los demás o conmigo mismo, en el interior o en el exterior. Y eventos más funcionales, que me empiezo a dar cuenta que estoy teniendo problemas a lo mejor para perdonar, problemas para relacionarme, etc. En cualquiera de los dos eventos necesito yo hacer algo para que mi vida no empiece a desestabilizarse, no empiece a retrasarse, a quedarse empantanado. Entonces necesitamos, una vez que el evento está sucediendo y me llegó, necesito de alguna manera modificarlo, cualquier corriente. Y siempre tiene un problema. O sea, siempre la terapia tenemos que acudir a ella en el momento en el que nos estamos sintiendo mal porque algo nos está pasando. Yo creo que ahora, pues un poco también el approach o el acercamiento tiene que ver como de prevención, ¿no? O sea, no porque tengo un problema. ¿Qué opinas, Shoshana? Déjame usar una metáfora que me gusta mucho. Yo creo que somos un individuo frente al mar y llegan las olas, ¿no? Entonces tienes al primer individuo que dice, a mí ni me enteren, ni me voy a mojar los pies, y sale corriendo. Es la persona que tiene miedo y no quiere ni saber, ni poder, ni hacer nada. Es decir, de todo el tiempo la situación. El segundo personaje ve la ola y dice, a fuerzas, de aquí soy, ¿no? Y va con todo, como el bolas, ¿no? Como gorda en tobogán, como digo yo. Mucho deseo, mucha acción, pero poco conocimiento y pocas habilidades. Es la gente que se acaba revolcando y lo que a todo mundo parece que le cuesta 10, a esta persona le cuesta 100, porque tiene mucho ímpetu y lo actúa, pero no tiene el conocimiento y las herramientas. El tercer elemento es la gente que tiene las herramientas, tiene las capacidades, lo hace, pero lo odia, ¿no? Que nos digan en redes sociales, que nos estén escuchando ahorita, cuánta gente quisiera cambiar de profesión, quisiera cambiar de trabajo, de relación o de la forma que se comunica con sus hijos y no puede, pero de todos modos sigue el cotidiano. Y finalmente, yo creo que el mejor momento para tomar terapia es la terapia más profunda, es la persona que ve la ola y dice, ok, quiero entrarle a la ola, ¿qué sé y qué no sé? ¿Puedo o no puedo? Y entonces lo hago. Y ahí la terapia es maravillosa porque hay deseo, sabiduría, hay poder y hay acción. Y yo creo que es el mejor momento para tomar terapia, no cuando ya estás hasta abajo, sino cuando dices, ok, ahí viene la ola, ¿no? Ahí viene la menopausia, ahí viene la andropausia, ahí viene el nido vacío. Ya sé que va a venir, por eso yo hablaba de los cambios evolutivos. Ya puedes empezar a comparar con tus pares y puedes irte preparando. Eso es muy importante, mi querida. Quiero compartirles, evidentemente todos ustedes y todas que ya saben la dinámica del programa, que estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitter y por supuesto la línea telefónica que va a estar apareciendo en su pantalla en el 55 51 66 40 00. Ustedes pueden interactuar con nosotras, con nosotros durante el programa. Quiero hacerles esta pregunta a los terapeutas. Nos regresamos un paso más porque Guillermo Moreno y ha tenido varias interacciones esta pregunta. Buenos días a todas y a todos. ¿Me pueden explicar qué es terapia? ¿A qué se refiere la terapia?
vamos a hablarle un poco más, Guillermo, porque sí es importante decirlo y explicarlo aquí en el programa. Quiero mandarle saludos a Araceli Verona Piña, que nos está saludando y está viendo el programa Diálogos en Confianza, Ulises Medina, que siempre está activo con nosotros en la conversación, María Elena Alzate Varela. Ya te están respondiendo, Shosh, de la pregunta que les estás haciendo. Ustedes cuéntenos un poco más sobre el tema, en la metáfora que nos contó Shosh, qué tipo de personas son con la ola, pero ya luego les contaré, les compartiré. Y les quiero compartir este de Marisol específicamente, antes de irnos a una pausa. Mi opinión es que este problema de salud mental es desde antes de la pandemia, y yo diría desde siempre. Es algo que apenas se está visibilizando, pero que ya existía. Muchas gracias, Marisol Barter. En un momento más leo más de sus comentarios. Vamos a una pausa y regresamos. Incluso cuando no es completamente alcanzable, nos convertimos en mejores al intentar perseguir una meta más alta. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco. Ya estamos de regreso en su programa Diálogos en Confianza. Quiero compartirles algunos de sus comentarios. Antes de la pausa ya estaba leyendo y mandándoles saludos, pero específicamente quiero compartirles a nuestros invitadas e invitados del día de hoy las preguntas que están saliendo. Quiero decirles que anoten, porque les vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Son bastantes. Yo las anoto, no te preocupes. Me encanta. Gracias, Cris. Pero quiero compartirles este de Hipatía Balbuena, que nos los hace a través de Facebook. Los alumnos y los niños, los ancianos, deben ir con un especialista formado en su específica edad o un psicólogo general los puede atender. Sofía Katia Saavedra dice, buenos días, ¿existe el tipo de terapia integrativa? Porque lo he escuchado y no sé si existe. Alex Ramírez, justamente acabo de terminar la licenciatura en Psicología Organizacional y pretendo trabajar en las diferentes organizaciones para poder ir de lo general a lo particular. Y también soy tanatólogo. Y de este comentario de Alex, preguntó Fernanda Martínez, ¿qué es un tanatólogo? Fer, seguro lo vamos también a responder más adelante. Katia Sofía Sabá también nos preguntó, antes de tomar una terapia con alguien, ¿qué debemos de preguntar para saber que estamos en manos de psicoterapeutas y no de coaches o alguien que nos quiera engañar? José de Jesús López, que nos manda también saludos a través de YouTube, les manda un fuerte abrazo a los especialistas, a la conductora Cristina Jauregui, y también nos pregunta que cómo saber cuál es la terapia ideal para él. Odette Hernández, generalmente se busca a un terapeuta como un médico, en caso de algún malestar, a veces hasta de urgencia, por lo que cualquier terapeuta debería de estar capacitado para detectar el estado de necesidad de su consultante y ser capaz de dirigirlo hacia una buena terapia, sea con él, si está capacitado para ello o no, ser honesto y recomendar a alguien más en caso de que no sea así. Jude Rodríguez, tengo TLP. Estoy en terapia cognitivo-conductual y nos acaban de enviar a mi esposo y a mí a terapia de pareja. ¿Será lo mejor para mí? He visto que también sugieren psicoanálisis para este tipo de padecimientos. Mireya ODT, está haciendo un tema genial y fundamental. Les aseguro que tendrá mucha trascendencia para mí. Mireya, estoy segura que así será para ti y para muchas personas, incluyéndonos a nosotras. Araceli Martínez nos manda saludos y dice, yo quisiera saber qué terapia es específica para alguien que está pensando en el suicidio. Por favor, muchas gracias por el apoyo. Araceli, Mireya, ODT, Judith Rodríguez, muchos de ustedes han mencionado los tipos de terapia que existen. Vamos a irnos paso a paso porque ya sus preguntas están avanzando a otros bloques que vamos a estar abordando durante el programa. Vamos a empezar desde el inicio. Y con eso tenemos esta cápsula de Lino que nos va a contar específicamente qué tipo de terapias existen para que ustedes empecemos desde la base y ahora sí vamos a ir avanzando durante el programa. Vamos a escucharlo. Cuando hablamos acerca de la intervención que realizamos en todos los tipos de problemas de salud, no solamente los problemas de salud mental,
hablamos de un modelo biopsicosocial, o sea, es un modelo que se abarca en 3 esferas. Una es la biológica, otra es la psicológica y otra es la social como tal, lo cual significa que buscan modificar, trabajar con las emociones, trabajar con los pensamientos y al final con la conducta que tiene cada persona, con los actos que realiza. Originalmente se postularon 2, digamos, grandes modelos de intervención psicosocial. El primero fue el psicoanálisis, el cual fue pues, desarrollado por Freud y tiene como las características de que se basa en el modelo psicoanalítico para la intervención, para el estudio del ser humano como tal, y se basa en una atención que trata de entender situaciones que se dieron en la infancia temprana y cómo éstas influyen alrededor de las conductas de las personas. Posteriormente vienen los trabajos de Pavlov, los trabajos de Skinner y toda la escuela americana conductista, la cual nos lleva al segundo modelo explicativo, que es la terapia conductual. Pero conforme se fue desarrollando la historia de la humanidad y se fue desarrollando la ciencia como tal, pues vinieron como nuevas generaciones, a la cual se le agregó la parte cognitiva, por ejemplo. Vienen después, más adelante, alrededor de los 60s probablemente, una nueva como agrupación de terapias. Aquí se engloban varios tipos de psicoterapia, como pueden llegar, que hablamos de la psicoterapia humanista, ¿no? Aquí se puede englobar la terapia Gestalt, la terapia basada en el cliente, las terapias sistémicas, que si bien tienen explicaciones diferentes, todas recaen en esta como característica humanista para explicar al ser humano. La realidad es que ninguna de estas intervenciones es una intervención pura. Todas las intervenciones tienen ciertas características de las demás y que buscan como intervenir de forma psicosocial en los seres humanos y en su salud mental y en sus síntomas. Muchísimas gracias a Lino y bueno, a mí me quedó como más claro todo esto que habla él de estas 3 esferas y cómo se van desarrollando estas diferentes formas de terapia, que es lo que ustedes nos estaban preguntando. Me parece importante responder de una manera como muy puntual y muy clara qué es la terapia para pasar, como dijeron, hay algunas personas que tal vez han escuchado muchísimas veces el término, pero no entienden realmente, o sea, qué implica la terapia, qué se hace en terapia, qué es la terapia. Adelante, por favor, Shoshana. Yo lo concibo como un proceso de transformación radical. Es decir, ¿cómo cambio mi sistema de toma de decisiones para poder ser más libre, más amoroso y más feliz? Y este es un proceso que puede ser tan breve como la terapia breve lo indica, es decir, ciertas sesiones para un tema específico, o tan larga como los asuntos que quiera consultar quien está consultando la terapia. Es un proceso de acompañamiento. Ningún terapeuta nunca te va a decir qué tienes que hacer. Siempre va a partir de los valores, del entorno y de la cultura de quien consulta. Y puede ser un proceso, como lo bien dije, presencial, o puede ser también en línea. Desde antes de la pandemia vemos terapeutas certificados para hacerlo, pero sí es un proceso. Ahora, hay algunas metodologías como la que yo utilizo, que es la cognitivo-conductual, que te permite llevar una métrica y un ritmo de lo que estás haciendo en ese proceso. En Team CBT, que es el tipo cognitivo-conductual que yo hago, integramos varias escuelas, porque cada escuela tiene metodologías que científicamente están comprobadas, que ayudan a que las personas tomen mejores decisiones y entonces puedan vivir mejor. Ok, a ver Flavio, pero ¿qué se hace? O sea, para las personas que nunca han asistido, o sea, ¿cómo funciona? O sea, primero digamos lo presencial. Yo llego a tu consultorio, llego a tu oficina, ¿qué me voy a encontrar? Sí, primero relacionar qué es la terapia, es este proceso, pero proceso evolutivo que me va a llevar a resolver o a clarificar qué es lo que está sucediendo dentro de mí que no he podido hacer yo. La segunda es la entrevista directa de qué es lo que está pasando en este momento. Regularmente en el momento en que se hace la entrevista, pues sale lo último, prácticamente lo último. Pero cuando empezamos a escudriñar es como una cebolla. Vemos el último epitelio, pero lo que tenemos atrás es la profundidad que tal vez el paciente no se ha dado cuenta. Entonces lo que hacemos nosotros es, a partir de lo que él se da cuenta, podemos nosotros hacer
toda una proyección de qué es lo que podemos hacer y aproximadamente en tiempo, qué es lo que podemos hacer para que esto abra los canales de clarificación de todo, del origen de la problemática o del evento que no se ha podido resolver. Y una vez que platicamos con el paciente y vemos qué es lo que vamos a hacer, el mapa conceptual y el tiempo aproximado en el que vamos a trabajarlo, es cuando empieza a haber un rapport entre las dos personas. ¿Y por qué es importante hablar de un tiempo? Porque si tú a la cabeza le dejas el espacio abierto, no hay un límite. La cabeza se queda abierta. Si tú le dices que este proceso que vamos a trabajar más o menos es unas 10, 12 sesiones para clarificarlo, la propia conceptualización del cerebro dice, en estos 10 tengo que, aunque sea una imposición personal, tengo que ir resolviendo. Entonces se va orientando más, focalizando más la terapia y el proceso progresivo para poder salir adelante. Bueno, yo considero que hay muchas preguntas que se pueden entrelazar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que lo primero que buscamos es un apoyo. ¿Qué puede orientarnos? Yo sí buscaría la formación, por supuesto, de la persona con la cual me voy a acercar, así como lo hacemos con un médico, ¿no? Si me tienen que hacer una cirugía de corazón, querré saber la experiencia que tiene este cardiólogo, y yo creo que lo mismo tendríamos que hacer. Pero también tiene que haber, de inicio, sí hay una puesta ahí como una confianza. El pensar que esta persona que va a estar trabajando conmigo, que va a saber cosas muy íntimas, que pasa en la terapia, que vamos a pensar cómo es como desnudarnos de estas capas sociales que nos constriñen, estos determinismos, ¿no? Ya desde Marx hablaba de estos determinismos sociales por los cuales ahora todos vamos para este lado, ahora todos vamos para este otro. Entonces, es pensar que esta persona con la cual voy a trabajar, le voy a tener la confianza necesaria para poder decir aquello que no le cuento a nadie, ni a mis amigos a veces, ¿no? Como es tener un espacio libre de juicio. ¿Qué pasa en una terapia? Es un espacio libre de juicio. No vienes a que yo te diga si estás bien, si estás mal, me gustó lo que dijiste, ¿no? Es desde tus coordenadas. Pero ¿qué va a ir pasando? Yo en la parte de la temporalidad no estaría tan de acuerdo que se puede determinar. ¿Por qué? Porque la demanda con la que yo voy a llegar a la terapia, yo voy a decir, no, es que yo vengo porque tengo muchos problemas con mi pareja, no me puedo vincular bien, creo que no me comprende, mi hijo ya es adolescente y no puedo como tramitar esto que estoy sintiendo como mamá, cuando ya no me deja darle un beso, ¿no? Cuando me pide un poco de espacio. Creo que va más allá, ¿no? Lo que la persona va a ver en este espacio es que hay muchas cosas que hacemos en nuestro día a día que en realidad no queremos hacer. O sea, son imperativos, son imaginarios, cómo tengo que verme, qué tendría yo que estudiar, qué tengo que hacer, cómo me propongo en mi trabajo, pero en realidad no estoy tan concernido ahí. Y entonces, esta parte de pensar que es el analista, ¿no? En este caso, en el psicoanálisis, el analista, el que va a analizar, el que me va a ayudar a hacer construcciones, el que me va a dar una guía, no es así. Me voy a dar cuenta que en realidad un buen espacio de terapia, y creo que eso coincide en cualquier escuela de psicología, no se dan consejos, porque se darían desde mis propias coordenadas, sino lo que vamos a hacer es como que yo pueda escucharme en realidad, es hacer este silencio que decía hace rato, para que yo me escuche y en verdad pueda encontrar la verdad, Lacan lo llama así, la verdad de mi deseo. La verdad del deseo del analizante trasciende, por ejemplo, la moral, ¿no? ¿Por qué? Porque la moral habla de los imperativos en turno. No quiere decir que sea lo bueno o lo malo, ¿no? Vamos por la vida dándole a todo sentido. Y ese sentido que le damos a la vida, por ejemplo, ¿qué tiene sentido? Que yo tengo que juntar mucho dinero para comprarme tal camioneta, porque cuando yo tenga esa camioneta, la gente va a saber que soy exitosa, por ejemplo, ¿no? O que yo tengo que ser la hija más buena porque mis papás me enseñaron que yo tengo que cuidarlos y esto. Entonces, le voy dando sentido a la vida y en realidad eso nos puede ir como lastimando y nos puede ir alienando, separando de aquello que en realidad somos. Creo que si nos preguntamos qué es la terapia, fíjense, a mí me gusta mucho esta definición, es un templo a la vida, es un templo al eros, es un templo al amor, y es un reencuentro conmigo, que tal vez ni siquiera en ningún momento de mi vida he sabido quién soy en realidad. Entonces,
Creo que por ahí podríamos iniciar. A mí me gustaría sumar un poquito, porque hay veces que las personas desde los básicos nos están preguntando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría sumar un poquito que vas a llegar a un espacio, o sea, es una oficina donde vas a estar a solas. O sea, no vas a estar con nadie más, solo que eligieras un terapia de grupo, grupal. Pero vas a estar con esta persona que ya elegiste, que ya confiaste que esa persona te puede ayudar por las razones que sean. Es muy importante, pues sí, como estuvimos diciendo, saber cuál es su trayectoria, cuánto tiempo lleva dando terapia, qué tipo de terapia da, cómo van a ser las reglas en el interior, porque cada terapeuta también tiene como sus propias metodologías, etcétera, dependiendo las escuelas que tenga o la escuela que siga. Y vas a estar ahí, hay diferentes terapeutas que marcan diferentes horas, desde 50 a 45 minutos hasta 1 hora, y vas a estar ahí intercambiando con esta persona, que es el profesional de la salud mental, vas a estar intercambiando todo esto de lo que los especialistas de hoy están hablando. Y eso va a suceder una vez a la semana por un tiempo indefinido, y poco a poco vas a ir viendo el avance. Creo que eso es bien importante entenderlo desde las bases, todo lo que aparte ustedes sumaron. Ahora, la terapia en línea, que está funcionando increíble también, a partir de la pandemia surgió un boom más fuerte, pero como dice Shoshana, lo hemos hecho muchos desde muchísimo tiempo atrás. Es exactamente igual, pero a través de la pantalla. ¿Cuál es la maravilla de esto? Que, por ejemplo, pues yo atiendo personas que están en Estados Unidos y que no pueden venir a verme y que, sin embargo, sí está funcionando. O sea, es igualito, de 45 a 1 hora, y es solo contigo, y te aseguras de tener el espacio donde no haya nadie, donde nadie te escuche, y estás con el terapeuta que confías. Creo que desde la base eso es importante que lo sepan, porque parece que la gente a veces creemos que lo saben, pero no saben desde el básico, ¿no? Entonces, y ya después elegir todo esto que nos están diciendo los especialistas del día de hoy, o sea, las diferentes corrientes, cuál va más adecuada con lo que yo necesito. Anaí. Cris, y desde este básico, de la misma línea que acabas de responder ahorita, le pregunto a los especialistas que también le puedan responder. Rosa Vázquez dice, ¿y cuál es mi experiencia de la primera terapia? Porque ella dice que tiene miedo que sea incómoda, o sea, ¿cuál es la primera experiencia de la primera terapia? Ya después, Sesión. La primera sesión. Pues, dice terapia. Pero... A ver, ¿cuál? Shoshana, adelante. Considero que lo más importante de cualquier escuela terapéutica es la empatía. Claro. Lo que cura es el acompañamiento y la empatía. Sin duda. Sí, sin duda la primera sesión va a ser extraña porque si es física, desde cómo huele el consultorio, ¿no? A qué distancia física estoy del consultante, el tono de voz, la iluminación. Todo es nuevo, ¿no? Y eso genera incomodidad porque estamos acostumbrados a seguir, digamos, los entornos que conocemos. O en línea, que si suena bien el micrófono, que si se escucha bien. Es decir, la incomodidad está dada. La segunda incomodidad es que vas a entrar a un espacio de mucha vulnerabilidad. Entonces, creo que cuando la vulnerabilidad se encuentra con la empatía, entonces ahí está el principio rector de toda terapia. Claro. Si no encuentras la empatía en ese terapeuta, no te des por vencida o por vencido. Busca la persona donde sientas la calidez suficiente para poder expresar lo que realmente estás pensando y lo que realmente estás sintiendo. Porque, ¿qué hace cualquier proceso terapéutico? Te ayuda a identificar cuáles son tus pensamientos distorsionados o negativos, como se llaman en algunas escuelas, que nos hacen sentir de cierta manera y tomar ciertas decisiones. Entonces, si la persona que tienes enfrente no te da la calidez, no te da la confianza, no te da la empatía, te sientes juzgado o juzgada, no creas que todas las terapias son así. Busca a otra persona. Si hay incomodidad, si la puedes pasar, funciona mucho. Ahora, en cognitivo-conductual hacemos, además de que medimos las emociones al principio y al final de cada sesión, medimos cómo está la tristeza, la ansiedad, el enojo y el nivel de bienestar, hacemos otra cosa que pocas escuelas hacen, que pedimos retroalimentación en el momento de quienes nos consultan, porque el consultante es el dueño del espacio terapéutico. Y muchas veces nos emocionamos los terapeutas y nos vemos con demasiado ímpetu y eso no les acomoda. Hay personas que vienen por psicoeducación, es decir, se sientan y me dicen, Shosh, cuéntame, a ver, eso de la felicidad, ¿cómo te va? Y hasta que agarran confianza empiezan a hablar. Hay personas que necesitan darte el árbol genealógico de los abuelos, ¿no? Y entonces pues te sientas y lo escribes. Claro. Pero la primera sesión va a ser incómoda, sin duda. Claro,
Pero tiene que haber empatía. Exactamente. Empatía. La empatía es esta sensación de cómo me siento frente a esta persona, porque yo estoy de acuerdo contigo y creo que todos estamos de acuerdo que lo que más sana es la relación. O sea, no importa qué tan experta yo sea, cuántos estudios yo tenga como terapeuta, si la relación con esta persona no se da así, con empatía y no fluye, pues no hay manera, ¿no? O sea, es la relación lo que sana. Se ha dicho muchísimo y bueno, yo estoy 100% de acuerdo en eso. Sí, esta parte es la que yo marcaba nada más con un solo nombre, el rapport. ¿Qué implica el rapport? Pues implica precisamente la relación de los 2-3 primeros segundos en que entra la persona al consultorio y qué tantas tablas tenemos como para vislumbrar cómo viene vestido, el hecho de ver la psicología del color, de ver si empieza con el pie derecho, con el pie izquierdo, si tiene mayor funcionalidad en cerebro derecho, de emocional o el izquierdo, etcétera. Todas esas tablas son las que te van a permitir hacer el rapport. En sí es cuando la persona está junto a ti, también tienes que ver todas estas tablas de que no es lo mismo una persona que tiene un aprendizaje nada más conceptual al que llega a trabajar, etcétera. Ya lo dijo Piaget, lo dijo Kolb, etcétera. Pero sobre todo la relación interpersonal sin juicio y amorosa es la que nos va a permitir seguir adelante los próximos minutos, las próximas horas y las próximas semanas, por decirlo así. Oigan, y bueno, una vez que esto ya quedó claro, que yo creo que es bien importante, como decían ahí, decirlo desde el principio, muchas de las preguntas que nos están haciendo que van en el sentido de cómo sé, o sea, primero, ¿cómo sé que necesito terapia? ¿En qué momento volteo y digo, pues tal vez sí necesito terapia, ¿no? Otra de las cosas que quiero que también nos ayuden a aclarar y que es muy, muy importante es por qué hay tanta resistencia. O sea, si bien hemos estado diciéndolo una y otra vez y ahorita se está diciendo, como dije al principio, a nivel mundial, no quiere decir que esto no existiera antes, sino efectivamente ahora es más visible. ¿Por qué sigue habiendo tanta resistencia? ¿Por qué la gente te señala, sigue señalando a la persona que le dice necesito o quiero terapia y lo sigue, muchas personas lo siguen haciendo de manera anónima, o sea, sin que nadie se entere? A veces ni siquiera sus parejas se enteran de que están en terapia, ¿no? Entonces, vayan pensándome en estas respuestas, por favor, pero antes acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Es un testimonio anónimo y por eso les digo esto porque, fíjense, una vez más, anónimo, ¿no? Porque todavía estamos en un momento en el que se señala mucho y a mí me da mucha tristeza. En vez de aplaudirlo, lo señalamos. Acompáñenme a verlo. En su momento no quise ir al psicólogo porque en primera, bueno, pues siempre tenemos esa absurda idea de estás loca y ve al psicólogo, ¿no? Y a veces pasas momentos en tu vida que dices, ¿por qué me está pasando esto? Había personas en las que me decían, ¿sabes qué? Es que necesitas ayuda. Sí, pero pues ayuda de quién, ¿no? Porque yo no podría contarle mis problemas o mis situaciones a alguien desconocido que a lo mejor no conoce de mi vida y no me va a poder ayudar. Fue algo que fui arrastrando y desgraciadamente llegó a perjudicar primero en mi noviazgo, luego en mi matrimonio y hoy en día, bueno, pues con mi hijo, ¿no? Fue una situación de descuido, del decir me enfoco más a mi trabajo y dejo al niño a la deriva y yo no sé si vaya a comer, si se vaya a vestir, si se vaya a bañar, todo eso, la verdad es que no. Y hasta que uno no se da cuenta de todo lo que falló, es este detonante, ¿no? Que hizo que nosotros fuéramos a psicólogo. Primero fue individual, quisieron saber ahí el por qué era este problema. Y después fue familiar, la primera vez que teníamos nosotros la cita, no acudí, me esperaban, me llamaban y la verdad es que no acudí. Me costó mucho trabajo. La verdad es que fue una experiencia, digamos, primero fue dolorosa, pero ya con el tiempo empezamos a ver situaciones y ahora, bueno, pues nos queda de experiencia porque tenemos otro pequeño. Hoy en día ya no tengo ni pensamientos tontos de el quererte, no sé, llegar hasta el grado de quererte suicidar. Ya hoy ya vivo más tranquila mentalmente. Hoy en día la verdad es que
ya veo las cosas de otra manera. Si yo hubiera sabido que desde un principio, o a lo mejor desde mi niñez, hubiera tenido yo una terapia, no hubiera pasado nada de esto. Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, justamente estamos viendo esto que yo estaba comentándoles antes de escuchar el testimonio, todo el tabú que hay atrás todavía, ¿no? Todo esto que dice, bueno, pues es que no estoy loca y al mismo tiempo pues, sí la necesitaba y me di cuenta, pero de todas maneras nos pide que sea anónimo. Yo quisiera hablar aquí, fíjate, justo escuchándola, como lo que son las crisis, ¿no? Son posibilidades de cambio, porque eso genera un vacío, una ruptura. ¿A qué? A lo que hablábamos hace ratito, como al saber. Yo estoy segura de que yo soy esto 100%, soy una mujer profesionista que hace, que va, mamá, soy buena esposa, o sea, y cuando esto de pronto encontramos un bache, una crisis, el que haya un espacio de duda es maravilloso. O sea, dudar me lleva a preguntarme y eso me va a llevar a nuevos caminos y a buscar otras formas. Entonces, creo que aquí lo importante sería saber, yo quiero decir una máxima, aquí todos estamos locos. ¿Por qué? Porque en realidad ser humano no es algo natural. Pasamos por un proceso de desnaturalización, yo no diría desocialización, estamos siendo desnaturalizados. ¿Cómo es que somos desnaturalizados? Bueno, porque entra el patos, la pasión. ¿Qué es patos, no? Puede ser patología, pero también es esta pasión, este afecto. ¿Cómo soy afectado desde el momento en el que yo nazco y llego a un lugar en el que ya hay muchas expectativas, ¿no? O sea, hay muchas coordenadas, muchas expectativas y entonces el tema es este afecto, este amor que me da desde la madre, la mirada, su aroma. No sé si cuando hablamos con un bebé para ver lo que es la afectación, les hablamos aparte en un lenguaje materno, ¿no? De, ay, mi amor, cosita y cosa, ¿no? Si tú eres muy insistente con eso, ves cómo el bebé hasta se simbra, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahí, estamos arrancando de esta parte natural. Entonces, al ser algo social, cultural, que no tenemos, o sea, nos estamos alejando del código. El código es lo que tienen los animalitos, ¿no? Que ya saben, una abeja sabe a dónde ir. Un bebé tiene que ir aprendiendo todo este lenguaje. Te tengo que cortar porque vamos a un corte, pero regresando desarrollas más el tema. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza, no te vayas. El objetivo de la terapia es enseñar a ver los problemas como desafíos y no como amenazas. Richard Lazarus, psicólogo estadounidense. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza hablando de cómo elegir una terapia y nos quedamos justamente comentando con Ileana por qué sigue el estigma. ¿Por qué seguimos con el estigma de pensar que tomar terapia es solo para gente que está loca? Aunque ya nos dijiste la máxima de que todos estamos locos, pero ¿por qué? O sea, cuando realmente por todos lados escuchamos que es lo mejor que podemos hacer. Claro, porque ahí, como yo te decía, si estamos siendo afectados por el lenguaje y por todo esto, pues qué mejor que podamos conocernos, ¿no? Qué mejor que pueda saber en dónde yo estoy parado y que no tengo que ir justo cuando me encuentro desbordado y en una crisis. Y porque ahora también hacemos mucho esto de leer de redes, ¿no? Entonces ya los pacientes, no sé si les pasa, pero llegan con una etiqueta. Vengo con depresión, ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, ahí creo que... Se autodiagnostican, exacto. Entonces tenemos mucha información, pero muchas veces es información que no está siendo dada de manera adecuada. Sí. Y entonces también, si yo soy nerviosa, por ponerle un nombre, pues cuando yo lea eso me voy a histerizar, ¿no? Si yo leo el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, me puedo encontrar en muchos, ¿no? Entonces, habría que ver una manera más, no sé, profesional tal vez de acercarme, ¿no? Al conocimiento. Creo que por eso vamos con especialistas. Entonces, yo creo que podemos ir en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Tú quieres agregar, pero por qué sigue el estigma? Pues precisamente porque hoy en día las redes sociales, híjole, son, no te puedo decir 20,000, 200,000 que se conectan en un minuto, ¿no? Y si esa información está distorsionada, ya son 20,000 que tienen una distorsión. Y el estigma pues no se ha perdido, no se ha perdido.
Si alcanzamos a escuchar como los diálogos aquí, dicen, vas a ir con el psicólogo, ¿no? No te hablan de un terapeuta, no te hablan, te hablan de psicólogo, terapeuta o psicoterapeuta, pero te lo hablan como todo igual, todo igual. Pero cuando dicen vas con el psicólogo es la palabrita típica del estigma. Estás loco y tienes que ir con un terapeuta. Shoshana, ¿cómo podríamos superar la resistencia a ir a terapia? Me encanta la palabra resistencia, los cognitivos conductuales, de ahí empezamos el proceso terapéutico. Hay dos resistencias muy grandes, la resistencia al proceso y la resistencia al resultado. Ahí voy. Resistencia al proceso es, veo que es tan difícil lo que tengo que hacer, lo imagino tan pesado, tan poco satisfactorio y veo la meta tan lejana que mejor no lo intento, ¿no? Resistencia al proceso. No quiero ni siquiera intentarlo, me voy a desgastar, me va a costar mucho tiempo, mucho dinero, no tengo espacio, no tengo tiempo en mi agenda. No lo voy a intentar porque el objetivo es inalcanzable y mis recursos no me alcanzan. Y resistencia al resultado. Y eso es, ¿qué pasa conmigo cuando realmente me convierto en quien quiero ser? Tengo que dejar de ser quien estoy siendo hoy. Y ser quien estamos siendo hoy nos ha costado muchísimo trabajo. Este espacio, esto mal llamado zona de confort, es el lugar donde queríamos estar antes. Es decir, nos ha costado mucho llegar hasta acá. Y dejar esta zona para tomarnos el riesgo de ver qué pasa conmigo, con mis relaciones, con mi sociedad, con mi entorno, por esta posibilidad de cambio, da mucho miedo. Entonces son estas dos grandes resistencias, al proceso y al resultado. Eso es cuando ya llegaron. Ahora, ¿qué hacemos para que lleguen? Yo creo que nadie le puede decir a otra persona, vete al terapeuta. No funciona, ¿no? No hay manera. Si tienes algún familiar, tío, primo, relación, que crees que tiene que ir al terapeuta, ve tú para que aceptes cómo está dado ese vínculo y qué puedes hacer para que ese vínculo cambie, pero la otra persona tiene que ir por su libre voluntad. Ahora, ¿cómo podemos reducir estas resistencias? La primera es, te puedes ir cuando quieras. Tú no estás obligado a irte a un proceso terapéutico, a menos de que la ley te obligue, pero incluso la ley te da opciones de cambiar de proceso terapéutico en caso de que no veas evidencia en tu cotidiano de que te estás sintiendo mejor. 2, es confidencial. Lo que se habla ahí no se comparte. Digo, al menos de que haya problemas de violencia que están poniendo en riesgo tu vida o la de otra persona, riesgos de suicidio, que es una pregunta que nos hicieron. Y la otra es, puede ser tan privado, tan público como quieras. Tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a la privacidad. Las redes sociales nos han hecho creer que todo es público. Y no, tenemos derecho de guardarnos de mí para mí lo que quiero. ¿Es una oportunidad? ¿Es un regalo? Sí. ¿Es una vía difícil de acercarnos? Por supuesto. Claro. Díselo a tu terapeuta, oye, no estoy segura de que quiera trabajar contigo. Si es que llegas. Y si no, hay muchos libros también de autoayuda, hay muchos mecanismos. Y lo que me da confianza de decir, están ahí afuera, es porque quienes realmente están entendiendo la herramienta de la autoayuda, siempre van a acabar con un profesional si realmente quieren esa transformación. Claro, importantísimo. Oigan, ¿y cómo saber qué profesional? ¿En qué me tengo que fijar? Pues yo sí empezaría por la parte de la preparación, que la persona en realidad se haya dado a la tarea, ¿no?, de tener herramientas varias. Yo elegí el psicoanálisis porque me parece que de todos los psicoanalistas que yo conocí a través de la lectura, algo que me gusta muchísimo es que como entendemos la complejidad de la subjetividad humana, ¿no?, en el sentido de tomar de muchos lugares, de la antropología, la sociología, la historia, el arte, la música, ¿no?, la literatura, o sea, como todo esto que tiene que complementar, porque somos seres biopsicosociales sin duda, ¿no? También tendríamos que ver la parte orgánica, biológica, pero cómo integrarlo, ¿no? Y cómo sabré, pues, cómo es también mi proceso de pensamiento, ¿no? Cómo es que a mí me gusta trabajar acerca de las cosas. No sé, si me gusta mucho la métrica, no me voy a ir a un psicoanalista, ¿no? Porque evidentemente ahí no vamos a medir. Nosotros pensamos que hay cosas que no pueden medirse. O sea, ¿cuánto te amo? Te amo 1 millón, ¿1 millón de qué? ¿No? Entonces, ¿qué tan mal me siento? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con tu personalidad, con la forma en la que también tú entiendes y trabajas. Y sí creo que también tiene que haber esta parte, quizá darnos chance de 3, ¿le puedes pasar una, por favor?
perdón, pero hay que ser empáticos con los compañeros panelistas. 3 sesiones que puedas probar y tal vez decir, la verdad es que esta no es para mí, y poder hablarlo con ese mismo terapeuta, ¿no? De decir, me puedes recomendar a una persona, yo estoy buscando a alguien, esta forma, ¿no? Estos programas, qué maravilla que pueda haber esta difusión. Y yo veo mucho en redes, ¿sabes? De pronto ponen todas estas redes que tenemos, ¿no? En Facebook o grupos. Sí. Oigan, ¿me pueden recomendar a un terapeuta? Y yo siempre respondo ahí, ¿para qué lo quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te gustaría? Como preguntar más bien eso, o sea, en cuanto a las experiencias de otras personas, pero no tanto dime a alguien, porque tal vez ese alguien funciona para ti, pero no para el otro. Claro, eso es muy importante. Pero, a ver, Shoshana, ¿qué cosas tendríamos que preguntarle a la persona cuando llegamos a su consultorio? ¿Qué cosas son válidas desde yo, el paciente, el consultante, preguntarle a mí? Vámonos un poquito antes de la primera entrevista. Creo que muchos de los terapeutas hoy en día estamos abiertos a una breve llamada telefónica o tenemos nuestras páginas web donde desglosamos nuestra metodología, donde damos aviso de nuestras cartas credenciales, qué somos y qué no somos, y podemos hacer un poquito de investigación. Esto no quiere decir que vamos a estoquear el Instagram de nuestro terapeuta desde las primeras fotos que publicó, ¿no? O echarnos todo su Twitter, pero sí darnos cuenta en qué líneas está hablando, cuáles son sus valores, cuáles son sus preparaciones y ver si podemos tener ciertas referencias. En esa primera llamada podemos tener muy breve y en una sola frase qué es lo que nos está doliendo en ese momento que está activando el, oye, quiero que me acompañes. Y darnos cuenta si en esos 10 minutitos o en esos 3 mensajes de WhatsApp encontramos la receptividad a lo que estamos pidiendo. Esto ayuda al consultante y también al terapeuta para muy breve darnos cuenta si podemos o no trabajar con ese problema y si no, tener la humildad como terapeutas y profesionales de mandar y hacer interconsulta. Claro. No, creo que es fundamental antes de la primera visita al consultorio. Antes no era así. Antes buscabas en la sección amarilla, le hablabas a la tía a ver qué se hacía antes de la era digital, pero hoy tenemos toda esa base. Y sí es muy importante que tengas ciertas perspectivas. Es decir, en mi caso, por ejemplo, creo que tiene que haber perspectiva de género sí o sí. Tiene que haber un entendimiento del entorno social, sí o sí. Tiene que haber esta apertura a no juzgar, sí o sí, ¿no? Y estos son como los elementos básicos que no importa qué terapeuta vayas, tenga esta capacidad de recibirte como vienes. Claro. Y ya en la primera entrevista, a mí me gusta mucho que en lo cognitivo-conductual la distancia entre el consultante y el terapeuta o la terapeuta no es tan amplia. Entonces, como mis sesiones son un poco más largas, duran 1:30 porque hacemos testing, que son estas preguntas al inicio y al final, pues de repente me dicen, oye, yo quiero saber un poco de ti, porque ya sabes todo de mí, ya me desnudé. Y claro, reservándote la información, puedes compartir un poquito. Y si lo que te está diciendo tu terapeuta no te empata, puedes decir, esto sí es para mí o no es para mí. Claro. Yo invito mucho a mis consultantes que pregunten si tienen dudas y al final de la sesión otra vez pido retroalimentación. Esto es útil para ti, te hace sentido, es algo que puedas aplicar desde ahorita, tienes la voluntad o no, y lo vas haciendo como terapeuta a lo largo de toda la sesión, pero es muy importante cerrar con eso. Y las 2 últimas preguntas que yo hago siempre es, ¿qué es lo que menos te gustó y qué es lo que más te gustó? Porque todos los problemas que tenemos, todos los problemas de ansiedad, de depresión, relaciones y hábitos, tienen que ver con la expresión. Entonces, si enseñamos y acompañamos a nuestros consultantes a decir, esto no me gusta y esto sí me gusta, ya estamos en la psicoeducación de las buenas decisiones. Claro. Y bueno, quiero poner sobre la mesa que creo que es muy importante que los especialistas que tenemos hoy vienen de diferentes corrientes. Entonces, por eso cada quien está hablando desde su corriente, pero insisto, lo que más cura es la relación con el terapeuta. Eso es bien importante entenderlo. Y sí, hay diferentes formas de acercarte al proceso, todos son válidos, todos son importantes. Claro. Ahora, hablando de que todos son válidos y que todos son importantes, Flavio, nos dijeron en redes, por ejemplo, una de las cosas que me brinca mucho porque lo
pusieron ahí, no quiero caer con un coach, no quiero caer con un coach. Una de las cosas que también hemos escuchado mucho a partir de los programas que hemos hecho aquí en Diálogos es que sí, ahora parece que cualquiera se está autonombrando terapeuta y creo que eso se me hace peligroso, la verdad. Claro. O sea, los que somos terapeutas tenemos años y años y años de estudios y de actualizaciones, etcétera, y de repente sí te encuentras con personas que sí, con muy poca preparación, sí lo están diciendo. ¿Qué nos puedes decir de esa parte? Sí, realmente el coaching, cuando empezó el coaching, y vamos a hablar de 20, 30 años atrás, era no formación para dar terapias, sino era precisamente una ayuda para clarificarte, pero sobre todo en empresas, no en personas. Cuando empezaron a comercializarlo y a darte un certificado, etcétera, fue cuando se empezó a desvirtualizar. Y después cuando ya salieron en la televisión todos estos rollos de los coaching y que te hacían reuniones satánicas y todo este rollo, se acabó con esta parte. ¿Qué podemos estar viendo cuando te dicen que te van a resolver un coach? Un coach no te va a resolver porque en primer lugar, generalizando, el coach no es psicólogo, generalizando, porque sí puede haberlos. No es psicólogo, tampoco es terapeuta, es coach. ¿Y a qué se refiere esto? Pues nada más a eso, al coacheo. Entonces no te puede resolver un problema que se genera dentro de la cabeza. Un problema donde hay una distorsión, donde hay una generalización, donde hay una nulificación. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Digo, solo no quiero que ninguna persona que haya estudiado para ser coach se sienta incómodo, solo lo preguntaron. ¿Ustedes qué opinan? Voy a ser un poquito la abogada del diablo. Yo creo que hay coachings y coachings. La palabra coach en español es entrenador, ¿no? Y necesitamos gente que nos entrene a hacer cosas. Yo más hablaría de optimismo tóxico y de que esta palabra coach se ha vuelto un comodín para permitir cualquier tipo de acompañamiento. Entonces, si alguien prefiere un coach porque está más dirigido, porque son 7 o 10 preguntas y tienes un programa de actividades y tienes objetivos medibles y cuantificables, éntrale. A lo que no hay que entrarle es a la pseudociencia. Es decir, que eso que te está diciendo la persona no lo puedas corroborar en artículos científicos, que no lo puedas corroborar en fuentes confiables, que no lo puedas corroborar en lugares eficientes. 2, si el coaching es sectario, es decir, si te dice solamente vas a trabajar conmigo, alerta roja, por favor, no hagan eso. ¿No? Ningún terapeuta es sectario, ningún terapeuta te va a decir solo conmigo, solo mi herramienta y aquí está la verdad única. Porque hay algunos coaches que sí funcionan. Por ejemplo, ahorita están muy de moda los coaches de salud. Lo que nos hemos dado cuenta es que los médicos, por ejemplo, tienen consultas mucho más breves. No hay espacio para preguntar, para hacer historia clínica. De repente yo veo doctores que hacen entrevistas de 15 minutos y digo, ¿a qué hora hiciste la historia clínica? Y estos coaches de salud, que en realidad tendrían que estar trabajando en paralelo con un médico, sirven para hacer la historia clínica, para acompañar a la toma de decisiones, explicar por qué sirve un medicamento y no el otro. Es decir, si no hay metodología atrás, si esta metodología no es comprobable científicamente y si es sectario, eso no es coaching, es otra cosa. ¿Y por qué soy tan vehemente en esto? No todo mundo tiene la confianza o los recursos para ir a un terapeuta. Hablábamos de la patologización y de los riesgos, pero no hablamos de los riesgos sociales. Quienes trabajamos con personas en riesgos de violencia o en poblaciones vulneradas, sabemos que muchas veces si la pareja que les vulnera o la persona que ejerce violencia se enteran que va a un terapeuta, los pueden matar. Y esto no es un juego. Entonces, creo que sí hay que aprender a diferenciar de las personas que están haciendo acompañamiento y otro tipo de acompañamiento y ver cuáles son esas reglas del juego. Porque nadie en este panel podemos acabar con los coaches de un plumazo. Sí, no, nadie. Entonces, mejor veamos el cómo sí y cómo me puedo acercar. Ahora, el coach te va a dirigir. El coach te va a decir, este es el objetivo que tú estás planteando y solamente vamos para allá. El terapeuta te va a dar el espacio suficiente para que generes tus propias respuestas, para que veas cuáles son tus distorsiones cognitivas y tengas un planteamiento integral y global de esas decisiones que estás tomando junto con tu terapeuta. Oigan, acompáñenme a ver, gracias Shoshana, acompáñenme a ver esta siguiente entrevista que le hicimos a Karina Torres, siguiendo hablando del tema, por supuesto, del día de hoy. Acompáñenme.
Los preceptos éticos hay muchísimos, de repente algunos obvios, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con el cobro del servicio, con el espacio físico en donde se realiza la atención, pero hay otros mucho más tenues, mucho más pequeñitos, que de repente pasan un poco desapercibidos para las personas comunes que no necesariamente tienen la formación en psicoterapia. Por ejemplo, a veces este asunto de recibir regalos o de recibir servicios por parte de los usuarios, ¿no? O pacientes que pues de repente no es lo más recomendable, ¿no? Trabajar con personas con quienes tenemos un vínculo no solamente profesional, sino a lo mejor con conocidos, con quienes, por supuesto, pues no es lo mejor tener un proceso terapéutico, ¿no? Con un vecino, una amiga, un amigo, o a veces tratar familiares, ¿no? A menos que sea un trabajo específicamente sistémico desde la terapia familiar, pues de repente no es conveniente atender a personas que comparten un espacio o una relación. Y otro tal vez que yo creo que también es muy importante es que no necesariamente todas las personas que se dedican a la psicoterapia tienen o tenemos la posibilidad de atender todos los casos, ¿no? Tal vez ese sea uno de los preceptos éticos que a veces pasan un poco desapercibidos por el común de la gente, el pensar que todos los psicólogos o psicólogas podemos atender a todas las personas en todos los casos, y la realidad es que no necesariamente es así. Entonces sí me parece que siempre es importante y muy recomendable que las personas que se dediquen a esto tengan una formación mucho más integral, formal, ¿no? Y por supuesto certificada o licenciada por una institución. Obviamente, bueno, yo hablo por la Facultad de Psicología de la universidad, pero a mí me parece que la mayoría de las escuelas que forman psicólogos tendrían este precepto como fundamental, ¿no? La formación cuidadosa, delicada, acompañada, supervisada de las y los estudiantes. Y que, pues sí, de repente uno escucha quejas de la gente que dice, fui con un charlatán o con una charlatana, ¿no? Pues sí, también ocurre, ¿no? Ocurre como en muchos otros espacios formativos. Quiero agradecer a Karina por esta cápsula. Evidentemente, lo que hemos dicho en el panel con Shosh respondieron a muchas de sus dudas de cómo llegar con un terapeuta adecuado, cómo saber que no es charlatanería, etcétera, etcétera. Entonces, ayudó bastante a la audiencia. Quiero compartir otra de las comentarios, historias que ustedes han puesto en redes sociales, anónimas algunas, y así lo haré. Glory Guzmán Hernández, yo he pedido ayuda profesional desde que asistí a la universidad, en todas las terapias, incluso en grupo, y con mi madrina a veces no me siento cómoda porque no quiero enfrentar algo, o porque me dijeron, o porque no es la respuesta que yo quiero escuchar. Todas han sido excelentes las decisiones que he tomado o no, porque son mías. Yo soy fruto por lo que he obtenido de cada terapia. Este comentario de lo que habíamos platicado de resistencia, de ahí surge este comentario de Glory Ruiz. Mari Segovia, hola, yo creo que a muy temprana edad necesitamos terapia, ya que si no la tomamos crecemos equivocadamente, ya que los adultos en nuestro entorno en general a veces nos manipulan y nos damos cuenta muchos años después y provoca frustración por no parar este tipo de manipulación, humillación y entorno hostil. Ana Lucía Rodríguez, yo tengo 13 años en psicoanálisis. Asistí después de una depresión posparto y el proceso me di cuenta que era mi historia la que me había lastimado. No siempre la experiencia analítica es miel sobre hojuelas. Hay momentos duros, pues no siempre estamos preparados para afrontar las verdades de nuestra vida, pero eso marcará mi rumbo desde mis propias elecciones, ya no la de las otras personas. Estar en análisis es apasionante. Esta llamada de Luis González, he tenido la necesidad de tomar terapia presencial como a distancia. Creo que es el primer paso para desahogar lo que sentimos. Cuando un psicólogo nos escucha, hace que uno cambie su perspectiva de cómo estamos viendo las cosas. Esta llamada que nos pide que sea anónima, ¿qué tipo de terapia puedo tomar? Entendiendo que yo vivo ansiedad y temas de perspectiva de cómo veo la vida, hay muchas tormentas. ¿Por qué tengo ese miedo que se me ha desarrollado tanto? Aquí en Texas, ¿hay alguna institución o alguien con quien pueda acudir? Veo como el panorama más oscuro cuando posiblemente sea algo muy pasajero o muy ligero, entonces ya no lo menciono y vivo con eso. Lourdes Pérez, ¿por qué no son más accesibles las terapias?
Yo tomé terapia cerca de mi colonia, pero cobraba mucho dinero y tuve que dejarlas por el costo. Yo me dedico a ser ama de casa y solo gestiono lo que me dan mis hijas. Gracias por las aplicaciones. Este programa para mí es parte de mi terapia, nos dice Lourdes Pérez. Y quiero mencionar otro más que nos llegó a través de Twitter por mensaje privado y nos pide que sea anónimo. ¿Qué debe de ser primero, psiquiatra o psicólogo? Tengo un hijo al cual le conseguí una cita en línea para ser atendido por un amigo pseudopsiquiatra. ¿Eso es bueno? Mi hijo tiene miedos y dificultad para una vida cotidiana. Para todo dice que tiene miedo. Y le pidió un electroencefalograma. El mismo paidopsiquiatra, ya cambió, me comentó, lo escribió, paidopsiquiatra me comentó que probablemente tenga síndrome Asperger. Nos manda saludos, pero quería saber esta persona que nos contacta si es primero psiquiatra o psicólogo y si es bueno solamente tener este acompañamiento y esta... Esa es una buena pregunta. ¿Le podemos responder rapidísimo? ¿Qué es primero, psiquiatra o psicólogo? Para mí sería el psicólogo, ¿no? Y dependiendo de la profundidad del problema, probablemente derivarlo al acompañamiento psiquiátrico, que sería en conjunto con el acompañamiento del psicólogo. Que es un poco lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, que Shoshana dijo, es hacerlo de manera holística, acompañarte de otras personas y aceptar que esta parte pues tal vez no la puedes trabajar tú porque solo eres terapeuta, no eres psiquiatra, etcétera. Regresando nos van a decir esto, ¿no? De si todos pueden atender a todo el mundo. Vamos a un corte y en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. El objetivo final de la terapia. Esa es una pregunta demasiado difícil. Me llegan a la mente palabras como tranquilidad, realización o cómo desarrollar tu potencial. Irving D. Yalom, psicoterapeuta y catedrático de la Universidad de Stanford. Tomar terapia lo que hace es ayudarnos a ampliar nuestra caja de herramientas para mostrarnos resilientes, es decir, que podamos afrontar esos problemas sin hacernos chiquitos, sin desvanecernos y atravesar los procesos que pueden ser de depresión, de ansiedad o de malos hábitos y mejorar nuestras relaciones. Lo que hace el terapeuta es poder brindar un buen espejo y una buena escucha de una mejor forma, no sin dolor, no sin sufrimiento, pero sí con una nueva posibilidad de enfrentarme a ello. Siempre vamos a tener como seres humanos y medio ambiente y la sociedad vamos a tener eventos que podemos o no controlar. Relacionamos siempre eventos radicales en los que no puedo yo hacer nada y el evento se sucede. Y ese evento que se sucede va a tener consecuencias inmediatamente en mi relación con los demás o conmigo mismo. ¿Qué implica la terapia? ¿Qué se hace en terapia? ¿Qué es la terapia? Adelante, por favor, Shoshana. Yo lo concibo como un proceso de transformación radical. ¿Cómo cambio mi sistema de toma de decisiones para poder ser más libre, más amoroso y más feliz? Ningún terapeuta nunca te va a decir qué tienes que hacer. Siempre va a partir de los valores, del entorno y de la cultura de quien consulta. Y puede ser un proceso, como lo bien dije, presencial o puede ser también en línea. ¿Por qué es importante hablar de un tiempo? Porque si tú a la cabeza le dejas el espacio abierto, no hay un límite. Se va orientando más, focalizando más la terapia y el proceso progresivo para poder salir adelante. Si nos preguntamos qué es la terapia, fíjense, a mí me gusta mucho esta definición. Es un templo a la vida, es un templo al eros, es un templo al amor, y es un reencuentro conmigo. Lo más importante de cualquier escuela terapéutica es la empatía. Claro. Lo que cura es el acompañamiento y la empatía. Es que vas a entrar a un espacio de mucha vulnerabilidad. Entonces, creo que cuando la vulnerabilidad se encuentra con la empatía, entonces ahí está el principio rector de toda terapia. Si la persona que tienes enfrente no te da la calidez, no te da la confianza, no te da la empatía, te sientes juzgado o juzgada, no creas que todas las terapias son así. Busca a otra persona.
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1990 para conmemorar que la Organización Mundial de la Salud, 14 años antes, eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. El tema de este año es Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos, con el fin de recordar que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex LGBTI, la cual se encarga de temas como la orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal. Cabe señalar que aun cuando todas las personas que forman parte de la comunidad LGBTTIQ+, pueden sufrir algún tipo de violencia, las mujeres trans son especialmente vulnerables. La organización civil Letra S revela que en los últimos 5 años se registraron en México 461 homicidios de personas LGBTTIQ+. Fueron las mujeres trans las que concentran el mayor número de casos con 270, seguidas por 143 gays y 25 lesbianas. Lamentablemente, nuestro país es el segundo en el mundo con más crímenes de odio a personas trans. Bueno, pues muy importante la efeméride de la que estábamos hablando el día de hoy. Como ustedes saben, aquí en Diálogos, por supuesto que somos incluyentes y siempre hemos hablado a favor de, pues todas las formas de pararse en el mundo, de ser en el mundo, de elegir nuestros amores. Nos parece fundamental e importantísimo ser respetuosos. Así es que, pues por eso hoy celebramos, ¿no?, esta efeméride del día de hoy. Y ya es nuestra última pedacito de programa. Qué rápido. Vamos con comentarios, por favor. Les estaba comentando en la pausa, les comparto a ustedes con los panelistas, que hemos recibido muchos de sus comentarios en Facebook, en Instagram y en YouTube, incluso en Twitter, sobre esta pregunta. Y voy a tomar solamente la de Vendrux Navarro, en representación de todas las preguntas que ustedes hicieron. Dice, ¿podrían hablar sobre las constelaciones familiares, por favor? ¿Se consideran como terapia? Y si es así, ¿qué tipo de terapia es esto? Yo no había escuchado, pero ya ahorita están discutiendo y platicando sobre el asunto y me gustaría que alguien nos compartiera más información, porque sí, son varias preguntas sobre el tema. Sí, bueno, este tipo de, o este sistema de trabajo con las personas, bueno, hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta. Yo como Gestalt y viendo la relación empática, bueno, pues estoy muy de acuerdo porque lo que hace es poner nada más en orden el amor a través de todas las fuerzas que se han acumulado durante varias generaciones. Varias generaciones empiezan a hablar o empiezan a comentar o a hacer algún tipo de vida, de vivencia, en la que después de 3, 4 generaciones, pues estamos nosotros cargados de mucha información desde un desconocimiento total, ¿no? Porque va poco a poco. Entonces, en el momento en que puede ordenarse el amor, en el momento en que puedo yo estar en orden y además estar, se me fue la palabra, con mis orígenes, como mis en raíces, sintonía, con mi propia conectado. historia, cuando conozco mi propia historia y que me doy cuenta que en este caso padres, abuelos, bisabuelos, de alguna manera... Mi linaje. ¿Perdón? Mi linaje. Mi linaje. De alguna manera vinieron haciendo cosas que a lo mejor fueron positivas, a lo mejor fueron negativas en su momento histórico y que rebotan en una tercera generación, pues en este momento tengo ya la oportunidad de no seguir cargando con estas partes que a lo mejor para mí fueron negativas, ¿no? Y que las bajo desde la parte psíquica a la somática, ¿no? Y empieza a darse mucha información psicosomática y que me he dado cuenta en muchas
de los trabajos en constelaciones que se modifica e incluso se sana toda esta parte psicosomática, ¿no? Hay como, me llama mucho la atención esto porque si nosotros hacemos un poquito de historia, ¿no? Cada una de las corrientes de las que hemos hablado y de las que hablamos anteriores, como lo puso Lino, tuvieron en su momento histórico a muchas personas en contra, ¿no? Porque eso pasa siempre. Cuando llega una nueva corriente, cuando llega una nueva escuela, pues la escuela anterior la va a criticar, ¿no? Y después se van acomodando las cosas y se van integrando. Y entonces creo que ahora también hay como todas estas nuevas corrientes y justo lo que dijiste sobre los coaches me pareció muy atinado y muy bueno. O sea, claro que un coach puede ser buenísimo si se alinea a lo que estudió, a lo que sabe y si atiende lo que sabe, igual que posiblemente las constelaciones, ¿no? O sea, dependiendo quién está atrás, cuál es el estudio que tiene atrás, por qué lo está haciendo, cuál es la idea de que lo está haciendo. Y en algún momento dijiste, bueno, a veces que les ayuda el tarot, ¿no? El oráculo les ayuda. Y entonces el punto aquí importantísimo es qué nos ayuda, qué nos hace sentir bien, ¿no? Shoshana, eso decías, ¿qué me da bienestar? Exacto. Y a ver, como también estudié terapia narrativa y me fascina, Ay, ¿no? a mí me encanta. Creo que es la terapia más bonita en bonita, sí. términos de lo sabroso, del cómo hablamos, de cómo nos expresamos. Hay veces que lenguajes no tradicionales nos hacen más sentido. Y, por ejemplo, yo creo que las constelaciones o otras terapias alternativas, que no estoy diciendo que sean la panacea, pueden ayudar al consultante a inteligir mucho mejor la información y a digerirla mejor. La pregunta es, ¿quién te cacha después? Exacto. O sea, puedes ir a una constelación, puede que te funcione, puede que no te funcione, ojo que no sea sectaria, eso, pongo mucho énfasis en eso, pero después tienes que tener un espacio a donde puedas hacer digestión, Claro. ¿no? Porque estas terapias como de choque, yo creo que son terapias como muy largas, que son de choque, que, no sé, las constelaciones, el tarot, una meditación larga, etcétera, etcétera, es como si estuvieras en un banquete y te sirves con la cuchara grande, ¿no? Y ahí te vas empacando y te caen 1020, pero necesitas un lugar para acostarte y decir, ¿y ahora cómo me nutro de esto que me acabo de meter al cuerpo? ¿Cómo lo acomodo, no? ¿Cómo lo acomodo? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene en mis relaciones presentes? Porque puede ser que en estas terapias, no sé, te encuentres que estás hiper enojada con tu abuelita porque hizo alguna jalada a tu madre y entonces ya... ¿Y esa abuelita que viste en esa constelación es la señora que te está esperando con la sopita en la casa? ¿Cómo vas a reaccionar con tus vínculos presentes a esos cambios tan drásticos que vienen en estos sistemas narrativos? Y por eso mi recomendación es, si quieres arriesgarte y quieres hacerlo, verifica dónde lo estás haciendo, que sea en un lugar seguro y ten un espacio donde te puedan cachar y tengas espacio para que baje la información y que no se convierta en decisiones impulsivas de cambios drásticos. Claro, porque hay que medir los riesgos. La investigación, ¿no? También, o sea, ahorita me hiciste pensar bueno, cuando vas a comprar un artículo, voy a poner un ejemplo, pero cuando vas a entrar a Amazon y vas a comprar un artículo, te pones a ver todos los comentarios negativos, positivos, ¿no? Y dices, bueno, entonces ya te haces una idea. Pues lo mismo con las terapias, con los terapeutas, con las diferentes propuestas que existen. Haz un poquito de investigación, lee qué están diciendo, quiénes te los están recomendando, cómo ves a las personas, porque luego te lo recomienda alguien y dices, creo que no te está funcionando a ti. Claro, o sea, hay evidencia. Ojo, hay que tener mucho cuidado con la vulnerabilidad. Claro. Porque cuando recurrimos a estas terapias alternativas o no científicamente probadas, porque pues, no llevan suficientemente tiempo en el ambiente, estamos muy vulnerables. Es decir, estamos yendo a lo último que se nos puede ocurrir porque queremos un bienestar y un alivio inmediato. Y hay que tener mucho cuidado de que el alivio no sea una curita, sino sí un cambio en la toma de decisiones. Y pongo mucho énfasis en eso. No hay un cambio inmediato y entonces es todo lo que necesite. Puede ser que sí, te ayude a moverte del lugar mucho más rápido, pero necesitas acompañamiento para que se concluya el proceso de cambio de toma de decisiones. Es que realmente la constelaciones no es de tomar la gestal o de tomar conductismo o.
No, es una herramienta que te ayuda. Es Por ejemplo, gestalmente estoy trabajando con alguien y puedo recomendarle que vaya a una constelación o realizo la constelación y de ahí nos vamos rompiendo muchos de los mitos que tiene el día de hoy. Lo mismo en las regresiones. En las regresiones también se ha hablado mucho, demuéstrame que estás regresando a otra vida. La pregunta es, demuéstrame que no estoy regresando. Pero a final de cuentas, si regreso o no regreso, la pregunta es, ¿resolvió? Sí. Entonces, ¿qué te importa si regresó a otra vida o no regresó a otra vida? Nosotros lo que hacemos es buscar la forma en que la persona pueda resolver y esté trabajando y viviendo de una manera donde no traiga toda esa carga emocional. O sea, que su vida, que su cotidiano vea una respuesta positiva. Exacto, positiva, eso es lo que de avance y de crecimiento. Yo solo quisiera ahí añadir que sí habría que tener mucho cuidado con la sugestión, ¿no? Hablamos de diferentes niveles de sugestión, que puede ser una sugestión directa, y tratarlo, o sea, si lo que queremos es que la persona sea más autónoma, tenga mejores herramientas para poder tomar decisiones que impacten positivamente en su vida, creo que aquí el tema sería justo que habrían personas sumamente vulnerables, ¿no? Ya era Lévi-Strauss, un antropólogo, que hablaba de lo que es la eficacia simbólica. Y es esto que depositamos en otros, ¿no? En esta confianza, y puede ser incluso en un médico, porque la bata blanca nos hace pensar que es una persona que sabe, y eso está muy bien, pero siempre con esta cautela, ¿no? Y esto de hacerme acompañar por otros. Un tema que no hemos tocado y me parece fundamental para esta parte de la elección de la terapia sería saber cuál es el objetivo, por ejemplo, de la cura. Yo quisiera hablar desde el psicoanálisis. No hablamos de una cura salubrista, porque justo estamos diciendo que estamos afectados por el afecto, por la pasión, y no vamos a quitar eso. No es quitar los síntomas, es escuchar los síntomas. La persona no llega con síntomas, llega con un malestar que se puede o no transformar en síntoma. Si yo puedo, síntoma es sintonía, ¿no? Entonces, si yo ya puedo escucharlo y ver como la relación que puede haber entre lo que me sucede y las decisiones que he tomado o dejado de tomar frente a esas circunstancias. Eso me da la posibilidad de ser capitán de mi propio barco y no solamente un marinero que va como muy perdido en su propio barco. Entonces, lo que el psicoanálisis propone como cura, voy a usar una analogía que usa uno de mis maestros, el doctor José Eduardo Tappan Merino, que lo propone como una curaduría de arte, ¿no? Es como el curador es la persona que está analizando, no el analista, no el terapeuta, que tiene que hacer un reacomodo de la obra, ¿no? Yo le voy a dar más importancia ahora a esta pieza de mi vida, a esta un poco menos, esta la alumbro más, y en esa reorganización de los elementos de mi vida podré tener mejores vínculos presentes. No somos un producto de la historia, es decir, o no únicamente un producto de la historia. Si fuéramos así, estaríamos ya totalmente determinados, ¿no? Me encanta una frase de un existencialista, no es un psicoanalista, Jean-Paul Sartre, que decía, somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros. Para mí, ahí reside la libertad del hombre, porque si no vamos a decir, yo soy víctima de todas estas circunstancias, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi terapeuta, mi médico, lo que sea, ¿no? Mis hijos. Y yo creo que ahí hay una libertad de posicionarme frente a estas mismas circunstancias de otra forma. Esa frase a mí me encanta. Buenísima, sí. Jean-Paul Sartre es maravilloso. Oigan, pues fíjense que cuando estábamos preparando este programa, una de las cosas que nos preocupaba mucho es esto que hemos dicho y que han dicho mucho en las redes de no todo el mundo puede acercarse a la terapia porque muchas veces es costosa, porque no encuentran cerca. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar una alternativa, ¿no? Claro. Y esta nos pareció una muy, muy buena alternativa, que es el Consejo Ciudadano, y fuimos a preguntarles qué ofrecen, cómo lo manejan en el Consejo Ciudadano y cómo esto podría ser beneficioso para una gran población. Así es que vamos a escucharlos. El servicio que nosotros tenemos en el Consejo Ciudadano es una línea de seguridad y un chat de confianza. Está abierta las 24 horas del día. Ahí se brinda asesoría jurídica y psicológica. Cuando es atención psicológica, la persona puede marcar y es atendida por una psicóloga o psicólogo. Quien recibe esa primera atención puede brindarse ahí una contención emocional, estos primeros auxilios psicológicos, se le valida la situación emocional que trae y a partir de ahí, cuando ya se identifica la problemática, podríamos inclusive derivar a un proceso terapéutico. Tenemos algunas modalidades en la atención psicoterapéutica, tenemos presencial,
en videollamada o vía telefónica. También dentro de estos tipos de proceso terapéutico está el proceso individual, que conlleva la sesión única, o en algunas ocasiones el proceso de 9 sesiones, que es terapia breve. Para víctimas, particularmente mujeres víctimas de violencia familiar, aquí en la Ciudad de México, en nuestras 4 sedes del Consejo Ciudadano, se les puede brindar terapia grupal, ya sea en la alcaldía Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco o Benito Juárez. La línea es completamente abierta. Sí hay alguna recurrencia en algunas problemáticas, ¿no? Recibimos muchas solicitudes de procesos terapéuticos para problemas familiares, de pareja, sobre todo violencia familiar. Tenemos una incidencia alta en ansiedad, en depresión, en situaciones de soledad, suicidio. Entonces, son de las problemáticas más recurrentes que tenemos aquí. Todas las llamadas que nosotros recibimos son completamente confidenciales. Pueden tener toda la seguridad de que están hablando con un profesionista de la salud mental. Por lo tanto, obviamente, pues nos manejamos con esta ética. El servicio que brinda el Consejo Ciudadano es completamente gratuito. Es abierto para cualquier persona. La línea está abierta 24 horas del día, los 365 días del año. Una herramienta súper útil, y quiero compartirles que toda esta información del Consejo Ciudadano la van a encontrar en nuestras redes sociales de Diálogos en Confianza, para que puedan hacer contacto con esta línea telefónica en caso de que lo requieran. Último momento, pregunta-respuesta. Solamente Adriana Gaitán, 60 años, ella vive en la Ciudad de México, nos pregunta, ¿qué es un psicólogo sistémico? Bueno, mi maestría es en terapia familiar sistémica, entonces lo que vemos, abordamos el sistema como tal familiar, la manera en que interactuamos con los demás. Entonces es un abordaje en el que muchas veces, por ejemplo, yo lo que hago se llama psicoanálisis de la infancia, en el que muchas veces ni siquiera voy a tener muchísimas terapias con el niño, lo que veo es su entorno. Visito la escuela, escucho la problemática, cómo se está desenvolviendo ahí, cómo me lo platica la maestra, también trabajo con los papás, se da un acompañamiento para que puedan haber algunos cambios dentro de su sistema, porque puede ser que ahí sea solamente como el chivo expiatorio, esa es la palabra que usamos en la terapia sistémica, que es decir, hay algo en el sistema que está haciendo como enfermar, vamos a pensarlo así, a los integrantes, pero no es el niño puede que sea más sensible, el adolescente puede que sea más sensible y en él esté recayendo esto, y lo vamos a ayudar desde todos los flancos. Creo que le respondiste también a María Eugenia Martínez. Liliana, me gustaría saber cómo puedo ayudarle a mi hija, que se quedó viuda recientemente y se quedó sola con sus 3 hijos. A los 3 les ha afectado mucho, pero principalmente al más pequeño, que se pega en la escuela, con todo el mundo se está peleando y le ha costado mucho el aprendizaje. ¿Qué tipo de terapia debe de tomar en ese tipo de situaciones? Cualquiera. Pues creo que hay que hacer un proceso de tanatología, es decir, aceptar la muerte y poder incorporar, digamos, la memoria del padre que se fue, ¿no? Que ya no está. 2, a mí me gusta mucho cognitivo-conductual porque es muy puntual, ¿no? Ayuda a identificar de forma muy rápida los orígenes de la ansiedad, de la depresión o de los malos hábitos y de las relaciones, identificando cuáles son las distorsiones cognitivas, es decir, estos lentes a través de los que estamos viendo el mundo, quizá están un poco rayaditos, quizá están manchados, nos ayuda a limpiar estos lentes, ¿para qué? Para que emocionalmente no tengamos una reacción, sino una acción consciente. Entonces, lo primero sería por supuesto, una terapia tanatológica, ¿no? Sí, que puede ser un proceso tanatología, ya puede ser cognitivo-conductual, gestal, y finalmente logoterapia, ¿no? Para darle sentido a la vida. También. Ajá. Y cierro con esta de Marta Juárez. Dice, a mis 67 años es la primera vez que he tomado terapia. Me siento tan feliz. Hace más de 30 años perdí a mi esposo y 25 a mi mamá. Pasó el tiempo y lo dejé pasar con un sentimiento de dolor. Hoy que la estoy tomando, quiero ser una mejor persona y quiero sentirme bien. Estoy orgullosa porque me siento de forma fabulosa y he aprendido muchísimo. Marta Juárez, gracias por ese comentario porque es un ejemplo de lo que es la terapia. Y pues nada, Cris, más comentarios y preguntas sobre recomendaciones de a dónde asistir. Toda esa información, reitero, va a estar en las redes sociales del programa. Por supuesto que sí. Bueno, pues ya terminó el programa del día de hoy. Se los agradezco muchísimo. Gracias a los 3 por haber estado este día aquí. Gracias, mi queridísima Anaí. Gracias, Cris.
Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Me parece que sí respondimos a muchísimas de las preguntas que ustedes tenían. Se dio un panorama bastante amplio de lo que significa la terapia, de qué tipos de terapia hay. Y entonces, bueno, yo te recomiendo, por supuesto, que nos bajes, por supuesto, nuestra aplicación de 11+, y también recuerdes que, como nos comentan ahí, estamos en todas las redes sociales. En YouTube puedes volver a ver este programa para que entonces lo veas una y otra vez, y las dudas que tengas, recomiéndanos también para que otras personas pues puedan tener este beneficio de saber cuál es la terapia adecuada para ellos. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza, y por lo pronto quédate con nosotros en la señal del 11. Gracias y hasta luego.